A lo largo de este año jubilar, del primer centenario de la coronación de la Santísima Virgen, nuestra Madre de Desamparados, vamos a tener ocasión en la liturgia de rezar muchas veces este texto tan hermoso del prefacio de su misa, de la misa de la Virgen. Dice el prefacio: le damos gracias a Dios. Toda celebración eucarística es esto, ¿no? Esta acción de gracias a Dios por Jesucristo. Le damos gracias al Señor a través de Jesucristo, nuestro mediador, porque nos ha ofrecido a la Virgen María como modelo de fidelidad a la palabra, a la voluntad divina. Nos ha entregado también a María como amparo en nuestro desvalimiento y como estímulo constante para nuestra caridad. Vamos a tener ocasión de ver ahora mismo esta dimensión de amparo, de protección en medio del desvalimiento. Esta es la experiencia de la que interesa que salgamos o que tengamos como punto de referencia. Nuestro desvalimiento, porque en verdad pertenece a nuestra condición. La limitación, la precariedad forma parte de la humanidad. La fragilidad, de hecho, nos acompaña siempre, desde nuestra concepción, pasando por nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, también en los momentos de decrepitud y de final de la vida, ¿no? En todos los avatares de la vida podemos ver como este trasunto, ¿no?, de debilidad en la condición humana. No deja de ser un misterio cómo de entre todos los seres vivos, yo me lo he preguntado esto muchas veces, ¿no?, y en muchos estadios de nuestra vida somos una de las especies más frágiles y dependientes, a pesar de tantas capacidades superiores, ¿no?, como tenemos. Y es cierto que somos libres y llevamos impreso, ya digo, un gran potencial existencial, pero no somos autónomos, ni mucho menos autosuficientes. Nacemos y vivimos con necesidad de relación y de auxilio. Reconocer esto, reconocer que somos relativos, que somos dependientes, no nos minoriza, sino que nos sitúa en la verdad. Es un discurso a veces difícil de presentar hoy en medio del mundo, pero es así, es así. ¿Y hasta qué punto llega nuestra fragilidad? Pues mira, a nuestra condición de criaturas se añade también nuestra condición de pecadores. Podemos decir que a la precariedad de la condición humana se añade esta fatalidad, ¿no?, que llamamos el pecado. El pecado que nos ha venido por este mal ejercicio de nuestra libertad, el pecado que se ha abierto paso dramáticamente en la historia como una infidelidad, como una desafección a Dios, ¿no?, más que como una infracción o un descuido. Y lo que sí hemos testado, desde luego, es que si nos apartamos de Dios y de su proyecto, nos abocamos a todas las consecuencias sobrevenidas de esta disfunción. El pecado es como una disfunción. Nos quedamos solos y empezamos a cargar con las peores consecuencias de nuestra limitación: el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, y la espiral del mal nos arrasa también, en forma de injusticias sociales, de pobrezas materiales de todo tipo y espirituales. Tenemos la tragedia global de la última pandemia que nos lo recuerda, el fantasma de la guerra que planea actualmente sobre el panorama mundial, el desastre ecológico, la sombra de una hecatombe nuclear, la mentalidad abortista y eutanásica, el riesgo de la manipulación genética, el totalitarismo blando con esa implementación de ideologías disolventes de todo compromiso social y familiar que nos ronda, la cultura de la cancelación, esos memorialismos históricos, esos revisionismos tan tendenciosos, la corrupción institucional, los abusos y los escándalos, los transhumanismos, la esculturación de lo cristiano. La lista sería larguísima y todo esto está provocando entre nosotros, ¿verdad?, una desvinculación, una desconfianza, un enfrentamiento social, político, peligrosísimo.
Esta es la deriva, ¿no?, a la que el hombre puede abocarse, ¿no?, si no mira al cielo, ¿no?, si no mira a Dios, si únicamente se encierra, ¿no?, en su precariedad. Y a estos desvalimientos genéricos cabe añadir, hemos de añadirlos también, ¿no?, los nuestros, los de nuestra historia personal y comunitaria, porque todo esto tiene una marca, cabe customizarlo. Fracasos, hipocresías, mentiras, robos, dolor físico, psíquico, diagnósticos médicos, cargas de conciencia, qué sé yo, ¿no? Por eso los consuelos que precisamos siempre se quedan cortos cuando vienen ofrecidos a modo de teorías o de consignas o de principios. Necesitamos un trato personal que haga frente a lo personal, a lo que humanamente nos devalúa como personas, porque somos mucho más que individuos abandonados a su suerte, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra condición de criaturas, esta es nuestra fatalidad como pecadores, estamos como dejados, ¿no?, eso que decimos a veces coloquialmente, dejados de la mano de Dios, ¿no? Persuadirnos de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad, de nuestra condición mortal y pecadora, sería un ejercicio de realismo, que nos puede abocar a la frustración si no encontráramos remedio. De ahí tantos cuadros de ansiedad, de depresión, tantos índices, ¿verdad?, tremendos, de suicidio, tanta gente desesperada o alienada. Pero a veces nos hace falta ver la noche para ver el cielo en todo su esplendor. Hemos dicho que a veces necesitamos de la experiencia de la tiniebla, de la oscuridad, para valorar en su justa medida la claridad del fulgor y el calor de la luz. Esta basílica está toda ella pensada como una Biblia abierta, como una catequesis arquitectónica, artística, visual, en definitiva, que nos habla de esta luz que viene de Dios y que ilumina la fragilidad y la precariedad, el desvalimiento del hombre. Aquí se nos habla, el mismo recinto nos habla de toda esta carga del amor de Dios, ¿no? El recinto es como el arca, este arca de la alianza, y también el arca del diluvio. Antes incluso nos podemos remontar, ¿no?, al protoevangelio, porque en todo momento hay una voluntad en la revelación, en la iluminación que recibimos a través de la palabra de Dios, de la experiencia de fe del pueblo de Israel, de la experiencia de fe de la Iglesia, el nuevo Israel. Hay en todo momento una voluntad divina que aparece con claridad, una voluntad de llevar el proyecto de la creación a su lugar, a la plenitud deseada por Dios, a pesar de todas nuestras infidelidades, de todas nuestras limitaciones. Dios sigue empeñado en su obra, y aparece ya en las primeras páginas de la Biblia, aparece el pecado, pero también aparece esta voluntad de dominar el pecado por parte de Dios, de apartarlo, de llevarnos a su proyecto una y otra vez, de iluminarnos, de recogernos. Este recinto, como decíamos, es también el arca, el lugar donde se reúnen aquellos que quieren salvarse, aquellos que quieren recibir esta impronta del amor de Dios que rescata del pecado y de la muerte. Este recinto nos habla también de esta figura que aparece ya misteriosa en la revelación, en la figura de una mujer de la que Dios se va a valer en estricta correspondencia con la voluntad de Dios también para llevar esta obra de rescate, esta obra de redención tan importante. Esta mujer que vemos prefigurada en tantas imágenes de la Escritura. Hemos hablado del arca de Noé, del arca de la alianza, ¿no?, que contiene en sí los signos de la alianza de Dios con su pueblo, una alianza de amor, una fidelidad exquisita de parte de Dios para con los suyos. Podemos hablar también después de toda esa serie de reyes, de profetas, de jueces. Aparece en toda la revelación la figura femenina, ¿no? Está ahí jalonada con estas
imágenes que están aquí presentes precisamente en los tondos de las puertas que dan acceso a este arca de la alianza o esta arca de Noé. Se nos habla de esta hija de Faraón que rescata a Moisés de las aguas como figura de María, que también nos rescata de las aguas procelosas de la muerte. Se nos habla también de Judith, de la piadosa Esther, de la precavida Abigail, que sale pues a detener la ira del rey David. Se nos habla en definitiva de esta ave, ¿no?, capaz de darse, de entregarse, de dar de su propio cuerpo como alimento, ¿no?, a sus criaturas. Y se nos habla evidentemente de esta figura que preside, de la imagen que preside de Nuestra Señora de los Desamparados, como la nueva Eva, la que rescata con su obediencia nuestra desobediencia. La Virgen María, que hemos visto prefigurada en todas estas imágenes bíblicas que aparecen en la basílica, en su basílica, viene también a nosotros en esta imagen amorosa de Nuestra Señora de los Desamparados, y nos habla de esta madre que da a luz a su hijo en Belén, y lo envuelve en pañales y lo recuesta en un pesebre, una madre que se preocupa del bien de su hijo. Sabemos que Herodes le persigue a muerte al niño ya en su infancia, y su madre le ampara huyendo con él desterrada también a Egipto. Dios, podemos decir, que nos pone en el regazo amoroso de la Virgen precisamente cuando la espada ha de atravesar el alma. Ella entonces nos ama con genuina caridad más que todas las madres de la tierra. Por eso no acepta que nos quedemos caídos, y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. A mayor dolor nuestro, mayor amor suyo. A mayor precariedad, mayor proximidad por su parte. Y esta es la paternidad divina atestada por Jesucristo y también por María. De esta experiencia suya brota su vocación materna, tanto la maternidad real para con su Hijo Jesucristo, como esta maternidad espiritual que nos dispensa a los que somos hijos en el Hijo. Este perfil es el que nos ofrece la maternidad espiritual de María, porque su ministerio en favor nuestro no es otra cosa que este testimonio del obrar gratuito y misericordioso de Dios en ella. Ella proclamó por convencimiento propio que Dios obra maravillas en los pobres y en los humildes. Acompañó a su Hijo en todo momento, reservándolo todo en el corazón hasta llegar al paroxismo humillante de la cruz. Desde la vivencia que María tuvo del misterio pascual de su Hijo, quedará patente que todo sufrimiento humano converge en el sufrimiento redentor de Jesús, y que nada ni nadie nos podrá separar de ese amor, así como que para los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Esta fue la experiencia, podemos decirlo así, no, sin temor a equivocarnos, el experiencial espiritual de María. Del mismo modo que condujo a su Hijo al templo y escuchó la profecía de Simeón, así permaneció junto a su Hijo cuando se rasgó el velo y se verificaron totalmente aquellas palabras. Así permanece también junto a nosotros, precisamente al tiempo de consumarse en la cruz el gran sacrificio por la redención del mundo, cuando parece que incluso, vamos a decirlo, me atrevo a decirlo así, ¿no?, como que hasta el Padre Eterno parece que deja visiblemente a su Hijo desamparado en su agonía, su madre está ahí y no le desampara. Ella está junto a la cruz y recibe de Jesús, a modo de testamento, esta vocación a un servicio para con sus discípulos. A partir de aquel momento, la maternidad de María se convierte también en una herencia, en una herencia del hombre. Con esa presencia y con ese encargo vence ya en ella el amor al dolor, el tiempo al espacio como anticipo de vida nueva. La permanencia de María junto a la cruz nos recuerda también que quien cree en Cristo nunca está solo, y que los momentos de pasión nos hacen crecer y madurar en la fe en el resucitado.
Cuando Jesucristo asciende al cielo, su Madre Santísima será quien ampare al cuerpo de la Iglesia naciente en la espera del Espíritu Santo. Y ella, desde su asunción a los cielos, sigue protegiendo el camino de sus hijos. Hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia cómo María ha protegido, ha inspirado y ha caminado siempre junto con los cristianos. María ha sido siempre y continuará siendo la amparadora de la Iglesia de Jesucristo, la madre que sufre y compadece en el dolor, la madre que provee y se goza en el bien de sus hijos, la que es el orgullo de nuestro pueblo. La revelación cristiana nos muestra pues cómo Dios no abandona la obra de sus manos, cómo Dios se ocupa y se preocupa de lo suyo, de los suyos en este caso. Somos nosotros su criatura escogida, ¿no? Aunque le hayamos dado la espalda, Él no nos ha creado tampoco defectuosos, ni nos ha sometido a la tentación para recrearse y después compadecerse. Sería macabro esto, ¿no? No creemos en un Dios cínico, ni provocador del mal. La providencia divina, que abarca el tiempo y la eternidad, es en todo momento amorosa, porque Dios actúa siempre como es, ¿no? En esa sublimidad de su absoluto, en esa sencillez del absoluto. Dios es amor, esto es lo que tenemos revelado, y actúa como es, actúa amando. A pesar de esta impronta divina que llevamos nosotros también, sus criaturas, no somos dioses, nosotros somos, como decíamos, limitados. Tenemos la precariedad de criaturas en crecimiento. Y cierto que nunca nos falta la protección que Dios dispensa a su criatura escogida. Como un padre que va por delante en el tiempo, podemos decir como un cuantitativo, y también en la condición, un cualitativo, no deja de dispensar amor. Pero la paternidad de Dios, que nos viene revelada en plenitud en Jesucristo, el Hijo único del Padre, nacido según la carne de María la Virgen, no se ejerce como un paternalismo que anula la libertad de los hijos. Esto lo podemos ver en la experiencia de la paternidad, de la maternidad humana, ¿no? Cuántas veces el padre o la madre quiere ponerse, ¿no?, en el lugar del hijo, decidir por el hijo, optar por aquello que estima mejor para su hijo. Llega un momento en que esto también puede perjudicar, ¿no?, el crecimiento del propio hijo. Dios creador ha impreso su liberalidad en nosotros, pero nos deja hacer y por lo tanto disfrutar y sufrir consecuentemente. No se pone en nuestro lugar para anularnos, lo hará solo para salvarnos del extravío, cuando vea que en verdad su proyecto puede derivar en una frustración absoluta, cuando nos ve tan enredados, ¿no?, en nuestro pecado. Precisamente es en la comisión del pecado cuando la impronta del amor divino, que como hemos dicho nunca se quiebra, se torna dramáticamente en conmiseración en Cristo, para ofrecernos el perdón, la regeneración, la restauración y la posibilidad de una plenitud que solo en relación con Dios y con los demás vamos a poder alcanzar, porque esto es lo que hace, ¿verdad?, Jesucristo, devolvernos a este proyecto de comunión. En la situación de máximo desvalimiento, de total devaluación, somos puestos de nuevo en valor por medio de un valedor excepcional, que cuando estábamos perdidos y éramos incapaces, nos recondujo al plan primigenio de Dios, poniéndose en el lugar de todos para resetearnos a todos. Con su sacrificio solidario, uno por todos, nos devolvió a todos al equilibrio original, el de criaturas, el de hijos, hermanos, llamados a la comunión perfecta en el amor. Y esta es la obra que el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está verificando en nosotros, en el seno de la Iglesia. Y a esta obra, como le gustaba afirmar a San Pablo VI, pertenece María en todo relativa a Dios, a Cristo y a su Iglesia. Ella siempre asociada, siempre relacionada a este proyecto de rescate. Nuestra celestial patrona, llamada en los primeros tiempos Nuestra Señora Santa María de los Inocentes Mártires, es también madre de los desamparados. Madre de los desamparados
precisamente porque está asociada, está relacionada con nuestra condición humana, precaria. Aunque haya sido concebida sin pecado, la Santísima Virgen tiene esta condición de criatura que ha de desarrollarse, que ha de crecer en el amor de Dios, y ha visto cómo su Hijo bendito ha tomado las consecuencias de todo nuestro pecado, y ella ha ejercido, ¿verdad?, de una manera preciosa esta protección, este amparo, esta maternidad que nos beneficia en Cristo a todos. La caridad de los valencianos hizo que, por privilegio del rey Fernando el Católico, se le asociara a la Virgen este título verificador del amor, el amparo. La divina providencia nos tenía guardada a los valencianos esta dicha, alumbrar una advocación nueva que superara todas esas advocaciones con las que, ¿verdad?, nos referimos, invocamos a la Virgen, qué sé yo, ¿no? Advocaciones que están marcadas por un topónimo, por una alegoría, por una virtud mariana, por un título que hace referencia a alguna de las pocas escenas evangélicas que nos refieren a la Virgen. El título de los desamparados obedece, de una parte, a lo más dramático de la condición humana, como hemos visto, a nuestra fragilidad, a nuestra precariedad, a nuestra condición de criaturas y de pecadores, y de otra, a lo sustancial de la vocación de María, que es su maternidad, y a la voluntad divina de socorrer y de auxiliar a la paternidad de Dios, el amparo. La Santísima Virgen, Madre de Dios, ha hecho aquí, en esta basílica, en todos los tiempos, repetidos milagros que verifican esta condición suya de amparadora, a favor principalmente de los más desvalidos, lo cual ha favorecido también a todos los que se acogen bajo su protección, dulcemente impulsados por la fuerza de su amor, sea la peste, el hambre, la guerra, cualquier otra calamidad que nos amenace socialmente, colectivamente, cualquier otra debilidad o pobreza personal. Corremos inmediatamente a postrarnos ante la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, implorando el favor y el auxilio de la que es Mater Desertorum, madre de los que viven en el desierto, de los que están en el destierro. Y una vez obtenido el bien, acudimos otra vez a tan dulce abogada para, por su intercesión, dar gracias a Dios. La experiencia de los devotos de este título de María en su basílica queda perfectamente contenida en este texto de Benedicto XVI, que dice así: cuando nos ponemos a los pies de María, le confiamos lo que cada uno tiene de más íntimo, lo que lleva especialmente en el corazón, lo que por miramiento o por pudor muchos no se atreven a confiar ni siquiera a los que tienen más cerca. Lo confían a aquella que es toda pura, a su corazón inmaculado, con sencillez, sin fingimiento, con verdad. Ante María, precisamente por su pureza, el hombre no vacila en mostrarse en su fragilidad, a plantear sus preguntas y sus dudas, a formular sus esperanzas y deseos más secretos. El amor maternal de la Virgen María desarma cualquier orgullo, hace al hombre capaz de verse tal y como es. Gracias a ella descubrimos que la fe cristiana no es un fardo, sino que es como un ala que nos permite volar más alto para refugiarnos en los brazos de Dios.